La Revolución Interna, parte 1. Textos y charlas por Jiddu Krishnamurti. Extractos y ajustes Pedro García Tarquino. Creo que la mayoría de nosotros comprendemos la urgencia de una revolución íntima, interna, pues ella es el único capaz de producir una transformación radical de lo externo, de la sociedad. ¿Cómo lograr una transformación fundamental, radical, en la sociedad es nuestro problema? Y esta transformación de lo externo no puede ocurrir sin una revolución interna. Dado que la sociedad siempre tiende a permanecer estática, cualquier reforma que se realice sin esa revolución íntima se vuelve igualmente estática. Es lo que vemos hoy en día, la reforma de la reforma. De suerte que sin esa constante revolución interna no hay esperanza, porque sin ella la acción externa resulta reiterativa, habitual. La sociedad se vuelve estática, inerte, sin cualidades vitalizadoras. Mientras no exista esa constante revolución interna, una transformación psicológica, creadora. Y porque no hay esa constante revolución interna, es que la sociedad siempre se cristaliza y tiene por lo tanto que ser destruida constantemente. Es evidente que somos nosotros los que hemos originado esta confusión y miseria que existe en el mundo. Nosotros la hemos creado con nuestras relaciones. Lo que somos lo proyectamos hacia afuera, lo que pensamos, sentimos y hacemos en nuestra existencia diaria. Estamos confusos, desdichados en nuestro interior y eso proyectado crea el mundo. La sociedad es producto de nuestra relación y como nuestra relación es confusa, egocéntrica, estrecha, competitiva, llena de codicia, eso lo proyectamos y causamos caos en el mundo. El mundo, la sociedad, es lo que somos nosotros. Nuestros problemas son los problemas del mundo. Esto es un hecho básico y sencillo, pero en nuestro diario de vivir no lo tomamos en cuenta. La responsabilidad siempre está en otros. Pretendemos producir cambios mediante sistemas políticos o económicos o en revoluciones en las ideas o los valores, olvidando que somos nosotros quienes creamos la sociedad y producimos el orden o la confusión con nuestra manera de vivir. Debemos entonces empezar por nosotros mismos. Tenemos que preocuparnos por nuestra existencia diaria, por nuestros actos, pensamientos y sentimientos de todos los días, los cuales se revelan en el mundo, en el modo de ganarnos la vida y en nuestra relación con las ideas y las creencias. Es en nuestra existencia diaria que estamos cambiando el mundo. Nos interesa ganarnos el sustento, conseguir un empleo, ganar dinero. Nos interesa la relación con nuestra familia o con nuestros vecinos y estamos interesados en ideas y creencias. Si examinamos nuestras ocupaciones e intereses, veremos que ellas se basan fundamentalmente en la envidia y no en la estricta necesidad de ganar el sustento. La sociedad está estructurada de tal forma que es un proceso constante de conflicto, de constante devenir. Todo se basa en la codicia, en la envidia, en el llegar a ser. El empleado quiere llegar a ser gerente, no importa a quién tenga que aplastar o patear. Lo que muestra que nuestra preocupación no es solo en el medio de subsistencia, sino también el adquirir posición, dinero y prestigio. Tal actitud naturalmente produce estragos en la sociedad, en la convivencia. Mas si nos preocupáramos esencialmente por el sustento, por compartir, hallaríamos los medios de vida justos, cuya base no sería la codicia. Este es uno de los factores más destructivos que obran en la sociedad, ya que la envidia revela deseo de poder, de posición, de ganancias, y al final conduce a la política. Envidia, codicia y política están estrechamente ligadas. Cuando el empleado busca llegar a ser gerente, se convierte en uno de los factores que engendra la política del poder, que conduce a la guerra. Entonces él es pues directamente responsable de la guerra. Nosotros somos responsables de la guerra.
¿En qué se basan nuestras relaciones? Por cierto que nuestras relaciones no se basan en el amor, aunque hablemos de él todo el tiempo. Si se basaran en el amor, habría orden, paz y felicidad entre nosotros. No obstante, en esa relación entre nosotros hay una fuerte dosis de mala voluntad que asume generalmente la forma de respeto. Si unos y otros fuésemos iguales en pensamientos y en sentimientos, no habría respeto ni mala voluntad, puesto que habría contacto entre dos individuos. No se trataría de gerente a empleado, de maestro a discípulo, ni de compañeros o esposos tratando de dominarse entre sí. Esta mala voluntad provoca celos, ira, pasiones, y esto en nuestras mutuas relaciones engendra conflicto, caos y mayor desdicha. Las ideas, creencias, formulaciones y moldes forman parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿nos damos cuenta de que estos deforman nuestra mente? Atribuimos falso valor o un valor exagerado a las cosas que produce la mano o la mente del hombre. Casi todos nuestros pensamientos se originan en el instinto de autoprotección y damos falsa significación a las creencias. Creemos en determinadas formas, ya sean religiosas, económicas o sociales. Creemos en un Dios, en una religión, en un régimen social, en un país, pero todas estas cosas solo separan al hombre del hombre. Es evidente que damos falsa significación a las creencias. Ello indica estupidez, pues la creencia no une a los hombres, sino los divide. Vemos, pues, que por nuestra manera de vivir podemos producir orden o caos, paz o conflicto, felicidad o desdicha. Entonces nuestro problema consiste en saber si puede haber una sociedad que no sea estática y al mismo tiempo un individuo en quien aquella constante revolución se esté realizando. Es decir, la revolución en la sociedad debe empezar por la transformación íntima, interna, psicológica del individuo. La mayoría de nosotros desea ver una radical transformación en la estructura social. Esa es toda la batalla que se desarrolla en el mundo, producir una revolución social por medio de ideologías políticas, sociales y económicas. Ahora bien, si hay una revolución social, es decir, una acción con respecto a la estructura externa, la naturaleza misma de esa revolución social, por más radical que ella sea, es estática. De suerte que, para hacer surgir una sociedad que no sea reiterativamente estática, que no esté desintegrándose, que esté constantemente viva, resulta imperativo que haya una revolución en la estructura psicológica del individuo, pues sin una revolución íntima, la mera transformación de lo externo tiene muy poca significación. Es decir, la sociedad siempre vuelve a cristalizarse, a estancarse, por lo cual constantemente se desintegra. Por muy inteligente que la legislación sea promulgada, la sociedad está siempre en un proceso de descomposición, porque la revolución debe producirse por dentro y no solo exteriormente. Es importante comprender esto y no considerarlo con ligereza. Una vez llevada a efecto, la acción externa ha terminado, y si la relación entre individuos, que es la sociedad, no es el resultado de una revolución íntima, entonces la estructura social, por ser estática, absorbe al individuo y por lo tanto lo torna igualmente estático, reiterativo. Es un hecho que la sociedad siempre se está cristalizando, que siempre absorbe al individuo y que la revolución constante creadora solo puede ocurrir en el individuo, no en la sociedad, no en lo externo. Esto es, la revolución creadora solo puede tener lugar en las relaciones del individuo, que es la sociedad. Vemos cómo la estructura de la sociedad actual en todas partes del mundo
en todos los regímenes se desintegra rápidamente, y esto lo sabemos dentro de nuestra propia vida. Podemos observarlo cuando vamos por la calle. No necesitamos de grandes historiadores para que nos revelen el hecho de que nuestra sociedad se derrumba, y es preciso que haya nuevos arquitectos, nuevos constructores para crear una nueva sociedad. La estructura debe levantarse sobre nuevos cimientos, sobre hechos y valores nuevamente descubiertos. Tales arquitectos aún no existen. No hay constructores, nadie que observando, dándose cuenta del hecho de que la estructura se desploma, esté transformándose a sí mismo en un arquitecto. Ese es nuestro problema. Vemos que la sociedad se derrumba, se desmorona, y somos nosotros quienes tenemos que ser los arquitectos. Nosotros debemos descubrir de nuevo los valores y edificar sobre cimientos fundamentales y más duraderos. Porque nosotros no somos creativos, hemos reducido a la sociedad a este caos. Nosotros tenemos pues que ser creativos, porque el problema es urgente. Nosotros debemos darnos cuenta de las causas del derrumbe de la sociedad y crear una nueva estructura que no se base en la mera imitación, sino en nuestra comprensión creadora. ¿Por qué la sociedad se derrumba, se desploma, como sin duda ocurre? Una de las razones fundamentales es que el individuo, nosotros, hemos dejado de ser creadores. Nosotros hemos llegado a ser imitativos. Copiamos exterior e interiormente. Exteriormente, cuando aprendemos una técnica, cuando nos comunicamos unos con otros en el nivel verbal, tiene naturalmente que haber algo de imitación, de copia. Pero cuando hay imitación interior, psicológica, dejamos por cierto de ser creadores. Nuestra educación, nuestra estructura social, nuestra vida llamada religiosa, todo ello se basa en la imitación. Es decir, me ajusto o copio a una determinada fórmula social o religiosa. De forma que he dejado de ser un verdadero individuo. Psicológicamente me he convertido en una simple máquina de repetir, con ciertas respuestas condicionadas, sean ellas las del hindú, las del cristiano, las del budista, las del alemán o las del inglés. Nuestras respuestas están condicionadas según el tipo de sociedad, ya sea oriental o occidental, religiosa o materialista. De suerte que una de las causas fundamentales de la desintegración social es la imitación, y uno de los factores desintegrantes es el líder, cuya esencia misma es la imitación. Para comprender aquello que se está derrumbando, debemos investigarlo, examinarlo negativamente, no con un sistema positivo, una fórmula positiva o una conclusión positiva. No llegamos a ninguna parte fantaseando discipulados, figuras de luz, ni persiguiendo ideales positivos. Podemos hacer algo cuando hacemos consciente nuestra oscuridad. Para comprender pues la naturaleza de la sociedad en vía de desintegración, ¿no es importante investigar si nosotros podemos ser creadores? Podemos ver que cuando hay imitación, tiene que haber desintegración. Cuando hay autoridad, tiene que haber imitación. Y como toda nuestra formulación mental, psicológica, se basa en la autoridad, entonces hay que estar libre de autoridad. Podemos darnos cuenta de que en los momentos de creación existe un interés vital, de que no hay sentido alguno de repetición, de imitación. Tales momentos siempre son nuevos, frescos, creadores, dichosos, de suerte que una de las causas fundamentales de la desintegración social es la imitación, que es el culto de la autoridad. Si se comprende todo esto, si se percibe su extraordinario significado, entonces podremos emprender una verdadera revolución.
Gracias.